Yo no sé qué pasa, que cada vez es mejor, cada vez convocamos a, bueno, exponentes superlativos, y estoy muy agradecido contigo y con todos los que han hablado antes de ti. Muchas gracias. Y queda lo más importante, que es la discusión posterior, queda el análisis de la estadística, porque esto es valioso por nosotros que estamos de este lado, pero también porque cada uno de los participantes completó muchos datos para ser analizados, que les prometo que van a ser analizados anónimamente. No vamos a utilizar nada de eso que no sea para esta devolución de ahora y generar disparadores. Voy a hacer un rápido pasaje por el Excel. Es un Excel crudo, hay muchos datos. Quiero que vean que oculté prácticamente todo lo que es información, digamos, crítica, porque estoy hablando del mail, está bien oculto y ya lo estoy tratando de cambiar. Bueno, todos estos son datos. Hay datos, yo hice la mayoría de las estadísticas con los datos de los inscriptos hasta ayer, ¿sí? Me tomé el trabajo de buscar, por más que los hice declarar a cada uno, qué cotización de dólar tienen en su país, cuál es el salario mínimo. Traté de buscar la fuente más oficial para también comparar. Yo no tengo forma desde aquí de comparar si es cierto o no que en tal o cual país los datos son esos. Tenemos asistentes de estos lugares registrados. A medida que se van haciendo más azules es más asistentes. En cuanto a número, tenemos aquí, supongo que lo están viendo, por países, la mayoría de Argentina, hay muchísimos de Chile, Uruguay, Perú, España, y ya ahí va decayendo. Hasta ahí se va viendo, ¿verdad? Sí, Bueno, se ve muy bien. esta es la gente que fue aportando. Divido por la primera encuesta que ustedes respondieron, que era textualmente: en tu opinión, ¿los precios de tu propia veterinaria son altos, medios o normales, bajos o no lo sé? Esta es la percepción propia de la veterinaria. Fijémonos por los países. Bueno, son altos los propios precios para la mayoría de los argentinos, para México, para Francia. Bueno, Francia tenemos un exponente, tengo que aclararlo. No es muy representativo. Claro. Después, igual para la mayoría de nosotros, los precios son normales, ni altos ni bajos, y ahí ya suman casi un 80% de los que se inscriben creen que sus propios precios son normales a altos. Eso ya es un dato bueno. Solamente hay un 17% que cree que son bajos, que están representados por esta parte, principalmente la mayoría de Colombia, que tampoco hay tantos inscriptos, está un poco sesgado ahí porque hay pocos, pero en los demás países varios pusieron que hay precios bajos. Hay muchos que ponen no sé, y quería aclarar algo que no sé si está en este chat, tampoco lo quiero exponer públicamente. Hay una persona que puso textualmente, y lo quiero traer aquí al debate: no se cobra la consulta. O sea, hay precio de análisis de sangre, precio de ecografía, precio de esto, del otro, pero la consulta básica no la cobran. Era de Perú la persona. Fíjense, cuando estamos hablando y discutiendo de cuál debería ser un precio mínimo que está regulado en Argentina, que menos de eso, y estamos discutiendo de precios, el dejar abierta la posibilidad de que un precio no se cobre o que el servicio es gratuito es un riesgo muy fuerte, y deberíamos abandonar eso porque va en contra de nuestro prestigio y de nuestra potencial mejora. No sé qué piensa el resto. O sea, creo que eso deberíamos hacerlo ya. Federico, desgraciadamente en España yo me encuentro muy pocas, pero clínicas veterinarias que hacen lo mismo. O sea, cobran si hacen algún tipo de prueba, si venden algún tipo de medicamento, ceden, pero pocas, pero desgraciadamente en pequeñas poblaciones suelen ser consultorios. Desgraciadamente es así. Yo insisto que eso no puede ser así, pero si yo voy con mi perrito, oiga, mira, que es que está cojo, le mira el veterinario y dice, ah, eso no es nada, no le cobran. O sea, que te quiero decir que en España, en algunas zonas rurales, yo me he encontrado en algunas clínicas, o sea, no es tan raro. Solo cobran si hacen una placa, si hacen una ecografía o si prescriben o ceden un medicamento. Sí, algo Y no adicional. rurales, ¿eh? Y no Sí, rurales, José Luis. De hecho, es zonas una en rurales. Madrid. No, y no rurales. Y en Madrid, bueno, yo me he En Madrid encontrado... también es una estrategia que se utiliza pues precisamente para captar clientes. Para Sí. captar clientes, y luego ya pues la mayoría de ellas acaban haciendo cosas porque tienen que cobrar de algún lado.
Federico. En Chile también hay una cadena de farmacias que tiene el enganche de consulta gratuita, pero detrás de eso sales con una cantidad impresionante de medicamentos y de otras cosas que no siempre necesitas. Ahora, en Francia, por ley, la consulta está obligatoriamente, o sea, está prohibida que sea gratuita. No existen las consultas gratuitas en Francia para ningún tipo de persona, Aquí también. como ejemplo. Argentina también. Y aquí Federico. también, igual, aquí en Argentina, lo que estamos padeciendo nosotros son los pseudos veterinarios. Está habiendo un boom así como de animales de proteccionistas, que se están pseudo otorgando el título de veterinario por el hecho de, leer o rescatar y empiezan a medicar, hasta incluso se hacen campañas de castraciones a mucho menor costo, con todos los riesgos que eso implica, ¿no? La verdad que nosotros estamos pasando por una situación un poco compleja, con lo que es con una competencia completamente desleal y con gente que no está autorizada ni capacitada. Y a veces nos vemos los veterinarios en un rol de tener que resolver problemas generados por gente que no tiene conocimiento, y muchas veces termina siendo nuestra culpa que el paciente fallezca o que pase algún otro imprevisto, ¿no? Y encima también sufrimos ataques de este tipo de personas. Muchos colegas han recibido ataques vía redes muy, muy, muy agresivas, y estamos frente a una situación en la cual a veces nos sentimos muy desprotegidos. Creo que frente a esta situación tenemos que empezar a diferenciarnos y decir, no, a ver, nuestra consulta vale, cada capacitación y todo el estudio que nosotros tenemos vale, nuestro conocimiento, y desde la diferencia, desde ese lugar, poder plantarnos y evitar la consulta gratuita. Hay una cosa, para mí no tenemos ni que entrar en esa discusión, eso se llama ejercicio ilegal, es otro rubro, es otra gente, por mí que hagan lo que quieran, se autoexcluyen de clientes ellos, si quieren dar consulta gratis. El tema es que nosotros como veterinarios tratemos de contagiar y ser todos nivelar para arriba, o llenar todos a calidad mínima, y bueno, si hace falta precios mínimos. Alguien dijo, Federico, que no sé quién fue. Yo, Federico, Jorge Guerrero, ¿cómo te va? Jorge, contame. No tengo el video porque me inactivaste vos, pero no importa. Ah, bueno. No, puntualmente, puntualmente lo mismo que decían ahí los compañeros en Argentina, en el Gran Buenos Aires, hay clínicas donde dejan, o sea, ponen como si fuera un tachito para que la gente ponga la consulta lo que quiera, con una colaboración, o que no pague nada, pero como recién decían, lo que hacen es, nadie se va sin menos de 4 aplicaciones, entonces termina siendo una mentira, o sea, no se cobra la consulta, pero si una consulta hoy acá vale 800 pesos, la gente termina pagando 800 pesos porque le aplicaron 3 cosas, o sea, termina siendo un engaño. Bueno, nada más que eso era el comentario. Muy bueno todas las charlas. ¿Sí? Quisiera aprovechar de invitar también a otros participantes que quieran activar su cámara o su micrófono, pueden hacerlo, son bienvenidos, no tengan miedo, colegas, estamos aquí para compartir y conversar, así que por favor el que quiera animarse que lo haga sin problema. Y aclarar que esto sigue, no estamos despidiéndonos, sino recién inicia el debate que va a ser yo creo que lo fuerte y lo que nos tiene que aunar a todos. Bueno, esto entonces volví al gráfico anterior de los precios propios. Quedó claro, voy a cambiar de a poquito a los precios de la competencia. ¿Cómo valora uno lo que pasa alrededor? Ah, se me fue. Ahí está, ahí apareció. ¿Cómo valoran la competencia? Los mismos colores. En verde valoran que la competencia tiene precios altos. En azul tiene precios medios. En rojo que la competencia es entre comillas desleal o lo que sea, que los precios son muy bajos para la propia percepción. O en gris que no sabe, no contesta. Y acá ya habíamos partido de un 80%, esperen que voy a cerrar un poquito algunas cámaras, hasta recién 80% de la gente creía que sus propios precios eran normales o altos. Aquí ya la competencia la están valorando con menos de la mitad, ¿sí? Con un 47%, como que son normales altos. Hay casi una mayoría, o casi en paridad, de precios bajos. ¿Sí? Como que estamos compitiendo contra
veterinarios que están bajando sus precios. Lo que no nos damos cuenta es que termina eso como estrategia, termina afectándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Lo ideal es ir y convencer lugar por lugar, pueblo por pueblo, para eso hay un montón de vínculos entre veterinarios, círculos veterinarios, asociaciones veterinarias, bueno, tratar de aunarse ahí y discutir en esos ámbitos. No sé si hay alguien más que quiera decir algo de esto o pasamos al siguiente análisis. Fede. Sí. Oscar, Luna. Diga. Con respecto a la respuesta de la encuesta de los precios, yo lo interpreté particularmente en el contexto del ámbito laboral en el que uno se desarrolla. O sea, no digo ni que sean buenos precios ni malos precios, digo, en el ámbito hay quienes tienen precios más altos, precios normales, entre comillas, porque es difícil de definir la normalidad, y precios bajos, ¿sí? Por supuesto, entrando después en la discusión de la charla de hoy, que fue muy rica y que aporta mucho, ¿no? Queda claro. Con respecto a las listas de precios mínimas, sobre todo para José Luis, que quizás se interpretó mal el alcance de esas listas de los colegios, los colegios hoy en día en la Argentina no tienen la potestad ni la posibilidad de fijar precios, pero sí tienen una posibilidad que siempre es buena e importante. A ver, acá que dice iniciar. Buena e importante de tener presente, que es hacer lista de precios mínimos sugeridos. Esa lista de precios mínimos sugeridos, yo no la veo por ahí sustantiva para el colega que lleva años en el ejercicio y que fija sus precios en base a su experiencia, a su formación, a su tecnología, al servicio que presta, pero sí lo veo importante en el colega recién recibido, que muchas veces sale al medio sin saber ni siquiera cuánto cobrar algo tan elemental como una consulta. Entonces esos precios mínimos sugeridos, o Gavet, que mostró José Luis, de una colega de la Patagonia, me parece que son una herramienta importante para empezar un camino, digamos, de cómo poder cobrar una consulta por lo menos, o algún tipo de prestación. Pero siempre son sugeridos, nunca son obligatorios. Por lo tanto, los precios en el ámbito laboral en la Argentina tienen las fluctuaciones que él decía también en España, que de repente en un mismo sector alguien cobre 10, otro cobre 20, otro cobre 100 por la consulta, ¿sí? Básicamente eso nomás, como para aclarar, digamos. Ah, y la última, perdón. Y con respecto a lo que decía Silvana, comparto totalmente lo que decís vos, Fede, el hecho de que hay dos ámbitos diferentes. Una cosa es la jerarquización y discutir honorarios con colegas, y otra cosa es el ejercicio ilegal de la profesión. O sea, en uno se autorregula, entre comillas, o se puede ir programando regulaciones en base a charlas con iguales, y el otro es una disputa que tenemos que encarar entre todos desde lo gremial, ¿no? Son cosas totalmente distintas. O sea, una es el ejercicio de el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria por parte de un proteccionista, y otra es una charla, discusión, intercambio de ideas, o como quieran llamarle, con los propios iguales, ¿no? Perfecto. ¿Algo para agregar a esto de los Gavet? En Argentina tenemos todo así por módulos porque somos especialistas en algo que el mundo desconoce, salvo poquitos países. Estamos muy avanzados en un tema que se llama inflación. Y tenemos cursos recurrentes cada 10 años, como de actualización en inflación y todo. Estamos estables un tiempo, después se dispara. Si no tuviéramos estos módulos de multiplicación de costos mínimos, realmente se hace difícil. Por eso hacer este tipo de comparativas en Latinoamérica y en España, agregar el factor inflación, que es terrible en Argentina, complica mucho las comparaciones. Nada, yo ahí sumaría algo muy importante, que es peor que la inflación. Porque la inflación uno puede ir acompañando el proceso en la medida de lo posible, y siempre y cuando los sueldos mínimos también vayan acompañados. Ahora, el proceso de devaluación es el que nos precariza profundamente tanto al asalariado como al profesional independiente.
¿Por qué? Porque una vez que tu moneda se devaluó, muchos de tus costos se mantuvieron a precio dólar. Y automáticamente tu relación costo-beneficio y precio cambia. Ejemplo simple. Hace un tiempo, cuando el dólar estaba a 10 pesos, literalmente, una consulta eran $40. Hoy en día, si nosotros tenemos que cobrar una consulta $40, probablemente sea un poco inviable. Y por más que dupliquemos el precio de la consulta o lo tripliquemos, no llegamos a ponernos a la altura de la devaluación. Pero el costo fijo de la luz y el gas y el transporte sí está dolarizado. Entonces ahí viene realmente una precarización, tanto del asalariado como del profesional independiente, ¿no es cierto? Eso es muy importante también de tener presente. Igual ya vamos a llegar, ya vamos a pasar por esos temas, ¿eh? Tranquilo, papilo, que vamos a comparar por dólares también. Salario mínimo por país. Esto es un box plot, es un gráfico donde están los cuartiles, o sea, la mayoría de la gente cree que los valores que explica están dentro de esto. Hay valores mínimos y máximos más extremos, y hay excepciones que se van por afuera de estos extremos. Habiendo explicado esto, van a ver un rango y un asterisco como más coloradito. Díganme si lo ven bien, o si se ve lo achico, lo agrando, o qué. ¿Se ve bien? Trata de agrandarlo, Fede, ¿Cómo? si puedes. Trata de agrandarlo, si puedes. A ver ahí. Sí, agrandalo un poquito para que se pueda mucho ver mejor. bien. Ahí Ok. se va viendo. Al menos Bueno. se van viendo los colores. Aquí lo que tenemos en primer lugar es Francia, que había una declaración en azul de que tal es el valor mínimo y el valor oficial es allá arriba. Está todo pasado a dólares por la cotización oficial que encontré de cada país. Y obviamente esto seguramente lo usaron en euros, y al pasarlo a dólares era un valor más alto. Pero fíjense, bueno, tenemos España como siguiente valor. Estos son los salarios mínimos, el mínimo salario de cada país. Arrancamos con un valor muy alto de salario en Francia, en España un valor alto también en cuanto a dólares por mes, seguido por Costa Rica, que tenemos solamente un par de ejemplos en esta encuesta, y ya va bajando el poder adquisitivo, lo que decía Luna recién, lo que decía Oscar. Chile, Ecuador, un poquito más bajo, Guatemala ya hay más variabilidad. Cuando llegamos a Argentina, bueno, en Bolivia también hay variabilidad, pero sigue una tendencia descendente este asterisco. Cuando llegamos a Argentina tenemos el otro tema de la devaluación, que nadie sabe cuánto sale un dólar. Todas estas son opiniones en el color que le quieran poner a esto, beige probablemente, un marrón claro, es todo lo que la gente cree que está el dólar. Ahí está en asterisco lo que vale el dólar, según el gobierno, pero bueno, o sea, lo que vale el salario, y sigue bajando, y en México tienen menos dólares de salario por mes. Sin embargo, vamos a ver que los veterinarios ganan muy bien en México. Pero bueno, esto para entrar en un contexto. Todas estas preguntas fueron ideadas por José Luis y apenas mejoradas en algunas cosas. Vamos a ver, ya que discutimos en dólares cuánto es el salario mínimo, si comparo las consultas básicas versus la cantidad de consultas que pueden pagarse con un salario mínimo con la misma unidad, digamos, en dólares, gano $100 y la consulta sale 20, puedo pagar 5 consultas, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Genial. Entonces, cantidad de consultas clínicas que pueden pagar con un salario mínimo. En México, que les digo que gana muy bien un veterinario, si bien el salario en dólares es bajo, con un salario uno podría ir nada más que 10, 15 o 20, sí, 10 o 15 veces a un veterinario y se queda sin dinero. No hay más plata para nada más. En el otro extremo está Bolivia, que uno podría ir 60 o 100 veces con un salario al veterinario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque probablemente tenga salarios altos o precios bajos de veterinario. ¿Se entiende el concepto aquí? Sí. Bárbaro. Entonces ahí tenemos el top 5, si quieren, de beneficio respecto al salario. Los mejor ubicados son México, Uruguay un poquito mejor, México es el mejor, Uruguay un poquito peor, Perú, Argentina, y bueno, sigue para aquel lado la evolución de consulta con salario mínimo, y aquí tenemos el costo de la castración. ¿Cuántas castraciones podría pagar de gato macho sin ningún tipo de análisis extra, solo la castración, país por país? En México podría pagar poco porque son caras,
Y de vuelta, en Bolivia o en Francia o en Colombia podría pagar muchísimas. Todos estos datos son voluntarios, subjetivos, no lo tenemos que tomar como tan válidos porque es lo que la gente puso de buena fe. Yo no tengo forma de validar que todos los datos que dieron es verdad. Pero bueno, ahí tenemos más o menos los mismos países. ¿Cuánto sería el costo de la ecografía abdominal? País por país, lo mismo. México es el lugar más caro y la progresión es la misma que estamos viendo y los análisis de sangre es la misma progresión, más o menos el mismo orden. Tal vez Argentina ganó un par de lugares aquí para análisis de sangre y consultas cardiológicas. Esto después puedo generar un PDF con calma y lo tenemos en estos datos. Vamos a ver en cuanto a dólares. Ahí comparamos la capacidad del salario. En cuanto al dólar, el dólar por el país, lo que les decía, Argentina tiene un valor declarado de todos nosotros que va, el dólar sale de 75 a 120. Hay un gobierno que dice que vale mucho menos, la realidad es que esto no lo accede nadie, y esto se repite, pero bueno, hay países con menos variación en cuanto al dólar, o que por lo menos el valor declarado por el gobierno es el valor percibido por la gente, pero para que vean lo que vale un dólar en distintos contextos. Habiendo aclarado este contexto, vamos a ver lo que salen las consultas básicas y todo lo que vimos recién en dólares. Cualquiera de ustedes me detiene cuando quiera, ¿eh? Vamos a acercarnos un poco. En dólares, el mejor precio de consulta básica, de clínica, es Costa Rica, seguido de España, seguido de Uruguay, porque hay alguna excepción, pero en realidad Francia debería ir un poquito más a la izquierda. Y ahí va disminuyendo el costo país por país hasta llegar a Colombia, que es muy pocos dólares por consulta. Esto es lo mismo país por país, ¿sí? Desde muy intenso el verde es más caro y cuando se va disminuyendo y diluyendo queda ahí. ¿Algo para aportar de este gráfico? ¿Alguien que esté en desacuerdo? Yo no estoy viendo el chat. Ahora sí. ¿Seguimos con lo del resto? ¿Más rápido, más lento, sí? La castración de loco macho. Para que veamos, entre 100 y 160 euros para España, una castración. Costa Rica, ciento y pico de dólares, perdón, no de euros. Ciento y pico de dólares en Costa Rica, de 100 a 150 dólares en España. En Guatemala es muy variable según la declaración propia de los que están aquí. Y bueno, en Francia es mucho más. Yo creo que me equivoqué al colocar los datos. Lo siento. No pasa nada, pero es la limitación que les digo. Tenemos que tomar estos datos entre comillas, sabiendo que así como te equivocaste tú, tal vez cualquier otro se puede haber equivocado. Pero bueno, el costo de la ecografía más o menos es parejo en toda América. El análisis de sangre es más variable, es bastante más caro en Guatemala que en el resto, por ejemplo, por más que estén acomodados desde el primer lugar. Y el costo de la consulta cardiológica en dólares, país por país, que asemeja más o menos la variación que tuvimos de la clínica. Seguimos con otras comparativas. Esto en cuanto a dólares. Como hay distinta capacidad de salario y distinta capacidad de dólares país por país, busqué el costo individual de cuánto sale la cuota básica de Netflix. Esto fue sugerencia, creo que José Luis me dijo que Nacho Mérida usaba. Fernando te lo dijo, que Nacho Mérida es la comparación que utiliza. Basado en el índice de McDonald's, utiliza la comparación con Netflix. También, que también lo busqué por el Big Mac de McDonald's. ¿Qué pasa con Netflix? Bueno, está bueno comparar esto en cuanto a salud, costos de salud, con costos de entretenimiento, que es un servicio, digamos, que uno podría prescindir. O sea, ¿cuántas cuotas de Netflix mensuales equivalen a una consulta? En Argentina, entre 2 y 4 consultas para llegar, perdón, entre 2 y 4 cuotas de meses de Netflix sería una consulta. Así sería el razonamiento. O sea que estaríamos bien respecto a esto. Lo que pasa es que Netflix varía mucho país por país y por algún motivo en Argentina está muy subsidiado el precio, está muy atrasado respecto a otros. En Francia vi que es carísimo y demás respecto al costo en dólares, respecto a la capacidad salarial. Pero ahí tenemos país por país de dónde es, digamos, dónde rinde más la consulta que en otros que se va diluyendo, que casi una consulta es una cuota de Netflix, como en Bolivia.
pero esto puede ser porque el Netflix sea muy caro en ese índice o las consultas sean muy baratas. Hay que ver. Lo mismo con las castraciones, lo mismo con la ecografía. O sea, estos datos creo que no tiene mucho sentido detenernos porque tenemos que seguir. ¿Seguimos con el índice de Big Mac? Sí, claro. Vamos con Big Mac. Está cargando. No hay comentarios. Ustedes me interrumpen, cualquier cosa. Son muchos datos, yo les podría hablar de números, lo pasé todo a gráfico para que se entienda un poquito mejor. Espérenme que se me pasó. Pobre, mi computadora está transmitiendo en vivo. Les puedo asegurar que es más rápida. Sí, diga. Los datos, además de tener en cuenta lógicamente los sesgos que comentaste vos en relación a cómo se contestó la encuesta y el sesgo que puede tener, incluso ahora veíamos que Ceci estaba confirmando que efectivamente el dato de Francia no era el dato tal cual, y como decía puede haber confundido más de una la forma y haya. Lo que sí vemos en todos estos datos que está viendo es una enorme variación, incluso dentro de cada país. O sea, en los países donde vos tenés varias respuestas, tenés una dispersión del valor de la consulta, de la ecografía, de la castración de gato macho. Sí. El costo, la valoración, por ejemplo, que es una discusión permanente con los colegas, la valoración diferente de la cirugía, si estamos esterilizando, haciendo una borectomía o haciendo una orquiectomía, ha sido tan burda que la gente está convencida que tiene que ser más barato un macho porque es más fácil que castrar una hembra. O sea, hemos hecho pelota tanto los precios en nuestros países que llegamos a eso. Cuando vienen a preguntar precios a la clínica, yo siempre les planteo el mismo, no tenemos precio de castración, pues nosotros cobramos un fee por la utilización del quirófano. La cirugía vale igual si es macho, hembra, perro o gato. Todo eso es educación. Eso, entre todos tenemos que educarnos mejor y por eso estamos todos acá. Estos datos claramente demuestran de que en realidad el enorme tema que tenemos para adelante como desafío es, lógicamente, educar a nuestros pares, colaborar a que nuestros pares aprendan a valorar el trabajo y la formación que tenemos, ¿no? Me parece que es una conclusión que es prácticamente evidente, incluso mirando estos datos, ¿no? Claro. Tal cual decías vos, también hay que tener en cuenta lo que decían, hay zonas más rurales, zonas más lejanas, donde las consultas son hasta gratis, y zonas más, digamos, urbanas, y en las mejores zonas que van a estar el doble o el triple. Esa es la variación que vemos, de hecho, desde el mínimo hasta el máximo, desde el bigote de arriba hasta el bigote de abajo. Pero la amplia mayoría de la curva de Gauss está en el cuadradito central, que igual es muy disperso. De 3 a 6 Big Macs puede salir en México en una zona o en otra. O sea, o en Colombia uno puede decir, llevo al gato a consulta básica o me compro un Big Mac, porque el costo es de 1 a 1. No sé, en Argentina, una consulta equivale a 5 Big Mac, da igual. Pero bueno, ahí tenemos... Pero es cierto que, disculpa Fede, hay que considerar todo el tema de la variación, que yo creo que es válido mientras se respete una referencia mínima, porque efectivamente en Francia hay una gran variación también de precios. Yo puse el precio más bajo de lo que uno puede encontrar, pero efectivamente tú te puedes encontrar, y yo solamente puse los precios del procedimiento, porque por ejemplo, tú vas a considerar en el caso de la castración la consulta preanestésica, la castración, la anestesia además, los medicamentos y el retiro de puntos y la consulta post-control, y todo eso ya aumenta el valor del procedimiento. Sin embargo, yo solamente consideré el procedimiento considerando que hay mucha diferencia entre una clínica en París y una clínica, por ejemplo, en el sur de Francia o en la montaña, en los Alpes, donde también los servicios pueden ser un poco más baratos, pero yo creo que es importante siempre lo que ya habíamos hablado de, si no existen los precios mínimos establecidos o recomendados, tener al menos
una idea del promedio de lo que cobran los otros colegas y desde ahí cobrar hacia arriba. A mí no me molesta si alguien cobra 3 o 4 veces más caro que otra persona, porque seguramente tiene una mejor calidad, hay una diferencia, hay un valor adicional que está cobrando, pero si alguien cobra 3 veces más barato de lo que cobra la mayoría, eso yo creo que ya es un problema discutible, incluso ético, y nos encontramos con esta situación como en Chile o en otros países donde están las consultas gratuitas que en el fondo generan ingresos vendiendo productos y fármacos, que no es lo más adecuado. Mira, os hablo yo desde España porque hace 4, no, más años, yo creo que 5 o 6, que además fue motivo de ir yo la segunda vez al Congreso de León, en México. Hace 5 o 6 años yo desde España hice una encuesta de precios de los servicios veterinarios en México. Entonces elegimos creo que fueron unos 30 servicios y decíamos que cada uno dijera el precio. Entonces lo que se hizo en ese estudio fue, presentado en el Congreso, un estudio de precios. Y yo lo que hice fue trabajar por percentiles. Es decir, por ejemplo, pues creo que se recogieron 100 encuestas en México, que claro, eso habría que hacerlo por países. Se podía hacer en Argentina. Es decir, bueno, por la castración de un gato o de una gata, pues el 75%, el porcentaje 75 son 1.500 pesos. Quiere decir que solamente hay un 25% que cobran por encima de esa cantidad y un 75% que cobran por debajo. Entonces, eso se podría hacer por países a través de una encuesta anónima entrando en un link de internet, y eso sí que pudiera ser interesante. Hacer un estudio ya de un país determinado, que claro, en un país evidentemente es más homogéneo todo. Sí, tal cual. No sé qué os parece la idea. Tomar de base esto, que es subjetivo, y tratar de transformarlo en algo más, que llegue más lejos con un grado más de encuesta real. Fede, Diga. Yo siempre hice un ejercicio y que siempre lo usé como un disparador y en una discusión de honorarios, y era comparar el costo de tener una mascota, en el más amplio sentido de la palabra, en los distintos lugares de la Argentina. Comparándolo de qué manera. ¿Cuánto salía una bolsa de alimentos super premium en Ushuaia o en La Quiaca? ¿Cuánto salía un collar en un lugar o en otro? ¿Cuánto salía una correa? ¿Cuánto salía incluso un servicio como es la peluquería? Y encontrábamos que más allá de que cada uno de los productos que se venden tienen un costo de marcado fijo, que puede haber variaciones por compras en cantidad, pero siempre alimentar con un super premium, alimentar con un alimento de base o con un alimento premium, el costo era el mismo. Un collar, una correa, una ropita, lo que quiera sumarle también, o parecido, con pequeñas variaciones, e incluso un servicio como el de una peluquería, las variaciones eran mínimas, a lo largo y a lo ancho del país. Ahora, hablábamos de consulta, de cirugías masivas o comunes como una castración, de traumatología, o de lo que sea, y las variaciones eran abismales. O sea, cuando digo abismales, había variaciones que iban de 100 a 1.000 pesos, por decirte, o sea, directamente desproporcionadas con respecto a lo otro. La moraleja siempre fue que tener una mascota en el pueblo más chiquitito y perdido de la Argentina o en la ciudad más grande, en lo que eran los costos de alimentación, de accesorios, de peluquería inclusive, había pocas variaciones. Ahora, la variable de ajuste de tener la mascota era el veterinario, en el cual uno podía tener una mascota yendo a un centro veterinario que podríamos decir costoso, me gusta más el término costoso que caro, y una diferencia muy grande con respecto a ir a otro centro. O sea, la variable de ajuste éramos nosotros mismos, digamos, en definitiva, permitimos ser la variable de ajuste, porque los demás elementos que hacen al costo de tener una mascota eran bastante parecidos, inclusive con servicios como la peluquería, ¿no? Que podría seguir la lógica, al ser un servicio, podría haber seguido la lógica del servicio veterinario, pero ni siquiera la peluquería lo seguía. Es una cosa para reflexionar mucho y para tener presente, ¿no?
Tal vez porque hay precios de referencia más marcados o márgenes que ya están definidos para algunos productos. Tal vez algo de eso tenga que ver. Algo que me Claro, llamó ¿no? la atención a mí es, por ejemplo, esto. La curva, el orden de Costa Rica, España, Uruguay, Perú, lo define la primera de las curvas de la tanda. ¿Sí? En este caso el Big Mac, la consulta básica. Esta curva descendente define estos países. ¿Sí? El más caro, entre comillas, es en esta serie Costa Rica en cuanto a Big Mac. Pero en todas las que vi, la ecografía de abdomen y el análisis de sangre, se aplana la curva. Ya no hay tanta diferencia, y en toda América y España y Europa, los costos relativos al Big Mac, relativo al euro, relativo al dólar o al salario, está bastante más plano. Sí se vuelve después a hacer la diferencia en la consulta cardiológica, que se hace más curva en todas las variables que vimos. Bueno, pero eso es bastante, digamos, tiene bastante sentido en relación a la valoración y a la valoración del costo de esas cosas, ¿no? Y en la Uno, ecografía no. La ecografía uno, implica insumos caros. no, pero digo, a la valoración del costo, en definitiva, a la valoración del precio en relación a lo que pueden estar cobrando los demás. Hay como como no todo el mundo brinda esos servicios, la ecografía o los análisis clínicos, en nuestros países solamente un porcentaje de la profesión los realiza, por lo cual, digamos, hay una valoración de competencia diferente. O hay quizás una forma de estar en sintonía con los precios no tan disperso como el caso de la consulta o la cirugía, ¿no? Las cirugías menores. Yo creo que si nosotros ponemos la cirugía traumatológica, la variación seguramente en precio sea menor que comparando la castración como tal. Un tema que es interesante, que lo quiero dejar mechado para en algún momento conversarlo, que yo creo que José Luis puede dar una muy buena mano con eso, es con el enseñarle a los colegas lo que significa el margen. Nosotros hemos tenido enormes discusiones con muchos proveedores de las clínicas veterinarias que prometen márgenes que no son reales a los colegas, que prometen márgenes en relación al análisis del costo. Y ahí es donde los colegas normalmente creen que están trabajando con determinado margen, y cuando uno analiza le hace los cálculos, nos damos cuenta que en realidad estamos trabajando con un margen mucho menor. El establecer el margen a partir del costo es una cultura que se ha incorporado a partir fundamentalmente de los proveedores de las clínicas, y fundamentalmente de los proveedores de alimentos, que establecen incluso muchas veces precios sugeridos de venta al público, que terminan complicando el análisis para los colegas. Cuando hoy yo escuchaba a José Luis y mencionaba que si uno tiene 100 euros de costo y vende a 300, está haciendo un 200% de utilidad. En realidad, si uno hace el cálculo del margen de esa ecuación, de ese precio de venta, con esos 100, si lo agarrás la calculadora te vas a dar cuenta que es menos del 200%. Porque hay impuestos y otros costos, sí, claro. Es el 200% del costo, no te queda el 200% de margen en el bolsillo. Sí, sí. Y ahí es donde empezar el chip del análisis de las utilidades, y quizás ahí no. O me corté yo o se cortó el audio de Sebastián. ¿Hola? ¿Se cortó? Yo creo que es Sebastián. Fede, acá sumo un comentario a lo que dice Sebastián, y es que hay muchas prácticas a las cuales el veterinario no le agrega su margen. Pasa mucho, por ejemplo, con los análisis de sangre, que el veterinario o deriva la muestra al laboratorio, pero cobra lo que el laboratorio cobra. Y eso para mí es terrible, o sea, no darle valor a nuestra tarea de realizar la extracción, de hacerlo pasar a nuestro consultorio con nuestras instalaciones. Me parece que en eso estamos bastante complicados, por lo menos puedo hablar de Argentina, no sé en otros lugares. Sí, yo creo que para establecer un orden me gustaría que José Luis vaya dirigiendo la batuta de cómo o qué tips habría que discutir. Una sola cosa para agregar: los que son veterinarios emprendedores no toman su sueldo como parte del costo de la veterinaria. Entonces, si sacan el beneficio, lo que sea, 200 euros por mes, o $200 o lo que sea, ese en realidad es el beneficio,
pero ellos se tendrían que haber asegurado un margen primero de costo de su sueldo, pagarse a sí mismos, y después pensar en el adicional. Es algo para corregir de la mentalidad que tenemos todos. Eso Federico, eso en la próxima encuentro que tengamos, yo puedo en 7 minutos explicaros un poco cómo calcular un precio, porque hay que meter muchas cosas. O sea, hay que meter no solamente el coste del medicamento, de los medicamentos, hay que meter el coste salarial de las personas que intervienen, hay que meter el coste de formación, el coste de amortización, o sea, hay que meter muchas cosas. Y ese es el problema, que la mayoría de los precios de los servicios veterinarios no están calculados con ese tipo de cosas. O sea, imaginaros, si yo una castración la hago en 1 hora, pues tengo que calcular todos los costes de suministros de la clínica en un día o por hora, y tengo que asignar la parte alícuota de consumo a esa hora. O sea, te quiero decir que es que no es fácil el calcular, hay muchas cosas que hay que calcularlas de forma, como te diría, intuitiva, pero son muchos costos a la hora que añadir un equipamiento que estás utilizando, una formación de un veterinario. Todo eso hay que meterlo en el coste de un servicio, o sea que no es fácil. Exacto, pero no se olvide el administrador, el que lleva la economía, también debería calcular su propio sueldo y pagarse su propio sueldo y no ser simplemente el dueño que se lleva el beneficio. Porque si no, esa empresa está dando pérdida y ustedes no se están dando cuenta. Exactamente. Esa reflexión. José Luis, ahora sí. Y tampoco me gustaría agregar que hay que tener la idea de que me alcanza para dar una expresión que se alcanza para cubrir los fijos, es suficiente, pero la verdad que es Cecilia, no se te entiende casi nada. Voy a empezar despacito. ¿Entiendes? No, se acopla el micrófono o algo. Se te oye con eco. La conexión. De verdad que es ininteligible lo que decís. No se entiende nada. Capaz que en unos minutos. Bueno, José Luis, envía tus disparadores o el debate. Bueno, no, vamos a ver. Yo tenía una pregunta para dejar sobre el debate, porque, bueno, una pregunta en relación a la telemedicina y al precio. Ha puesto Cecilia una pregunta, bueno, una diapositiva donde yo me la he anotado aquí, que una consulta, mi pregunta es, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué precio debe de tener una consulta normal, una teleconsulta? ¿Igual, mayor o menor que una consulta física en la clínica veterinaria? Porque según lo que nos ha contado Cecilia, o yo me ha parecido interpretar, has puesto menores costes. O sea, menor coste, creo que has puesto. Entonces, ¿tú defiendes, Cecilia, que valga la consulta o la teleconsulta menos que una consulta física? No. ¿Se escucha? Sí, más o menos. ¿Se escucha? Más o menos. ¿Se te escucha? Tengo problemas de conexión. Como entrecortada. Tengo problemas de conexión, al parecer. Ahora se te oye bien, Cecilia. ¿Ahora se escucha bien? Sí, se te escucha bien. Para mí, y las recomendaciones internacionales son de que el precio de la teleconsulta debiera ser igual que una consulta presencial. Vale. Ahora, a lo que me refiero con menos costos es que como no estás en la clínica, no vas a usar materiales, por ejemplo, para examinar, no hay no hay uso de electricidad directo en la clínica, son otros, los costos suelen ser un poco más baratos, porque no estás haciendo un examen directo utilizando implementación o material que pueda ser más caro. Pero la teleconsulta, no sé si me escuchan, sí. Lo más recomendable es que sea del mismo precio o incluso mayor, pero va a depender de la calidad del servicio y del resultado de la teleconsulta. 2 reflexiones de esto. Envía una votación en vivo, bueno, alguien la cerró ya.
Vamos a compartir resultados. No, Esto es lo que votaron. se ve, Federico. No, es que la gente que va votando, ustedes lo ven porque son coanfitriones. La gente ahora lo está Vale. viendo por primera vez. Ah, Hay algo que dice Ceci que está bien, pero también hay algo que tenemos que tener en cuenta que para mí el mayor costo de yo como emprendedor, como veterinario, como empresa es mi tiempo. Y si voy a dedicar mi tiempo en teleconsulta es también el tiempo en consulta física. Para mí mi costo siempre es lo más caro de todo, pero es mi modo de pensar. pero Coincido con como vos, Fede. Y Yo yo creo como que yo nuestro digo, tiempo Pero vale. eso depende, eso también es importante valorizar el tiempo previo cuando uno revisa la ficha clínica del paciente, porque hay que hacerlo, la consulta directa en tiempo real y el tiempo después que se requiere para hacer el informe, por ejemplo, todo eso hay que contabilizarlo, no son solo los 20 minutos que uno puede tener junto con el cliente, sino que es el total del tiempo que uno pasa, además del resultado. Ahora, yo insisto en que debe cobrarse dependiendo del resultado, porque hay que saber que en muchos casos la telemedicina no resuelve la situación y eso queda a criterio del médico veterinario. Si no resuelve el problema que tiene el paciente y obligatoriamente tengo que hacerlo venir a la clínica, tal vez le cobre menos el precio de la consulta presencial, pero no es obligatorio, eso queda dentro de los protocolos de precios que establece el veterinario antes y que tenerlo el cliente. Porque si el cliente no queda satisfecho y tiene que volver a pagar una consulta, se va a generar un conflicto y un problema que es importante tenerlo en consideración. Pero yo insisto y prefiero que siempre se valorice el tiempo y los conocimientos que uno utiliza a distancia, porque sigue siendo medicina a distancia y debe ser de la misma calidad que uno propone en presencial, que sea del mismo precio o superior, pero no inferior, a menos que sea una estrategia de marketing para fidelizar clientes, pero eso queda a según es que hay que analizar costes, porque claro, vamos a ver, un envío por WhatsApp de una foto lo podemos considerar telemedicina, pero bueno, entendemos por telemedicina una plataforma que tenemos donde nos podemos comunicar con el cliente a través de una app, de una pasarela de pago. Entonces, cuando uno utiliza la telemedicina, aparecen otros costes adicionales. Entonces, yo estoy contigo, Cecilia. Si el precio de la teleconsulta lo ponemos más barato, ojo, porque nuestro secreto, o nosotros de qué vivimos, o de qué vivir los veterinarios, de que el cliente físicamente vaya a la clínica. Ojo, a ver si poniendo la consulta más barata vamos a hacer, como se dice aquí en España, un pan con buenas hostias, ¿sí? A ver si vamos a hacer que el cliente se acostumbre a la telemedicina, que lo cobramos menos y no venga el cliente. Si no viene el cliente, ticket medio más bajo, despidos de personal. Ojo, porque, vamos a ver, un cuchillo puede tener un buen uso, cortar un pastel, cortar un filete, pero también puedes tener un mal uso. O sea, yo creo que hay que cuantificar, y yo estoy contigo, precio como mínimo igual. Lo único que hay que hacérselo ver al cliente. Por supuesto. Ahora, es importante destacar que no se pone... No, se cortó todo. No se entiende nada. No hay el cliente... Nada. No se te oye, Cecilia. Perdón si te silencio porque no se entiende nada. Oh, ok, es importante decirnos que la medicina no se utiliza siempre, es una herramienta que se utiliza de vez en cuando se requiere, según las condiciones que son necesarias para que este procedimiento, esta herramienta se pueda aplicar. No en todos casos, es decir, no se puede cada vez una consulta a distancia, porque no es ni aplicar. Y Cecilia, no se te oye. No se te oye, Cecilia. Cecilia, es que no se te oye, de verdad. No. Hay otras opciones, por ejemplo, el integrar la teleconsulta, por ejemplo, en paquetes tipo planes de salud. Aquel cliente que tenga un plan de salud se le puede integrar como un beneficio adicional de hasta 1 o 2 teleconsultas, yo que sé, al mes. O sea, yo creo que, vamos a ver, hay que pensar muy bien
en qué queremos para nuestro cliente. Que el 80% hagan teleconsultas o, como tú bien dices, Cecilia, que sea un complemento más, pero ojo porque se nos puede ir de las manos. O sea, a mí me da un poquito de miedo. Sí, es que por eso es importante cuando uno conoce bien qué es la telemedicina, cuáles son sus servicios, cuáles son sus límites, cuáles son las directrices internacionales, tiene claro que no se puede usar siempre y que efectivamente es el médico veterinario quien decide y quien propone al cliente, no es el cliente el que exige la telemedicina o la teleconsulta. Eso tiene que quedar muy claro, por muy cómodo que sea para el cliente, muy válido podamos proponer el servicio, aunque insisto que debe ser igual o más caro, no es el cliente el que exige al veterinario, decide quiero ahora una teleconsulta y la próxima semana quiero una consulta presencial. Eso lo decide por criterio médico veterinario, y es importante tenerlo claro. Yo si queréis os puedo dar mi experiencia personal con la telemedicina, con la telesalud. Yo en la clínica nosotros lo que hacemos es que cuando hay que entregar algún tipo de resultados, ahí sí que utilizamos pues el Zoom precisamente para explicar los resultados, porque me ha pasado más de una vez que cuando lo doy por teléfono, no veo la cara de la persona, yo soy muy visual, yo sé cuando una persona, cuando estoy hablando, si me está entendiendo, si no me está entendiendo. Entonces, a través del teléfono muchas veces, sobre todo cuando son patologías complicadas, pues en esquizofrenia, por ejemplo, tienes que explicar una patología complicada, puedes proyectar la analítica, incluso a través del iPad puedes hacer dibujos con el iPad, yo los explico así, porque si no por teléfono tengo que invertir 2 veces. Primero, y ahí la segunda sería una pérdida de tiempo. La primera es inversión, la segunda es pérdida de tiempo. Tengo una por teléfono y luego, es que voy a la clínica y me lo cuentas. Entonces, yo en esos casos lo hago. Y otra de las cosas que hago es en seguimientos. En primeras consultas solamente lo he hecho alguna vez muy puntual en este momento del confinamiento, con cosas de comportamiento, pero muy poquito. Y en seguimientos eso sí que lo hago. Sí, es lo ideal, poder seguir un paciente ya revisado es lo ideal. Ahora, ¿se escucha? Ya no sé si me escucha. Sí, ahora sí. No. Ahora no. No. Si así haces telemedicina, Cecilia, te diría que hables con tu proveedor de internet. Sí. Sí. Es extraño. Bueno, cayó un rayo hace 2 días detrás de mi casa y desde entonces tenemos un problema de conexión. Bueno, Aníbal Lozano está levantando la mano, debería activarse el audio, a ver, tratemos de hacer aportes breves y valiosos. Aníbal, ¿estás por ahí? Te estoy solicitando que actives el micrófono. Si no, Oscar Luna estaba hablando. Hola. Sí, Aníbal. Ay, perdón. Bueno, mi comentario fue hace rato con tanta información que han dado que está padrísimo. Yo soy de México, colegas, compañeros, amigos. No sé si sí me siguen escuchando. Sí. Ah, ok. No, pues es que fue hace un rato, pero bueno, lo que quería decirle con todo esto que nos están aportando, muchísimas gracias. Pues creo que queda un poco más claro el hecho de la estandarización de precios. Nosotros por acá tenemos muchas disputas o muchas discusiones entre colegas de que deberíamos de cobrar lo mismo. Creo que lo hacemos desde el punto de vista médicos, pero cuando nos salimos del área de la medicina y empezamos a hablar de gestión, creo que dejarles esto a los compañeros, de decirles, mira, de entrada, y no sé si pueda, si estén de acuerdo, pero de entrada no se puede, o sea, no se puede estandarizar precios, porque al final del día, los modelos de negocio o las unidades económicas que tenemos se supone que están dirigidas a un tipo de clientes y no todos son nuestros mismos clientes. Entonces, en la estandarización de precios, el hecho de llegar a cobrar todos lo mismo yo creo que que puede tender a ser un sueño, en el sentido de que yo tengo, por ejemplo, 4 unidades económicas y 4 unidades que no atienden al mismo. Entonces yo no puedo dar no doy los mismos precios, porque desde la estructura
de la unidad es muy diferente. Lo que sí mantenemos es el programa de servicios. Por eso cuando a mí me dicen, oye, es que una clínica, a lo mejor ahorita ya el doctor nos habló mucho de lo de los bajos precios y los bajos costos. Por eso una clínica de bajo, nosotros mantenemos nuestras clínicas o nuestra unidad económica que atiende a la gente de escasos recursos. Entonces la mantenemos con la misma calidad, bueno, con el mismo protocolo de médico que se utiliza en la clínica de más alto nivel, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí esto es lo que nosotros compartimos acá mucho con los compañeros, de que primero tenemos que tener lo más claro, porque cuando nos dicen, es que tienes que tener claro quién es tu cliente, yo creo que eso también cuesta un poco de trabajo, en el sentido que al final del día a las clínicas veterinarias llegan diferentes tipos de clientes, ¿no? De situaciones económicas y todo. Entonces, por eso... Igual es imposible fijar un precio para todo, igual ahí lo puse por escrito. Y hay que diferenciarse, hay especialistas que van a cobrar más, clínicos de base que van a cobrar menos, clínicos en las afueras que van a cobrar menos. El punto es un rango lógico que no lo vamos a hacer nosotros, deberían ser las asociaciones profesionales si las definen, creo yo. Exactamente, o sea, y tratar de darles esta información que a nosotros no nos dieron, ¿no? Por ejemplo, todo esto valiosísimo que están aportando, lo que son utilidades, lo que son, o sea, manejar qué es un precio, qué es un costo, todo ese tipo de datos o de conceptos que nosotros estamos mucho en la conceptología. Yo es lo que le digo mucho a los compañeros, al veterinario le gusta mucho conceptos, ok, entonces es importante que entiendas qué es la utilidad bruta, qué es la utilidad neta, qué es un costo, qué es un precio, para que tú puedas darte cuenta de qué es lo que hace rato hablaban del margen de utilidad de los productos. Es cierto, muchas veces nos engaña la industria de que el margen de utilidad que ellos nos ofrecen es tal, y cuando echamos lápiz y papel, que es lo común que no hagamos, cuando echamos lápiz y papel nos damos cuenta de que estamos mal. Lo que sí es, por ejemplo, decirles, hay muchos que trabajan haciendo dumping, por ahí el rollo de que trabajar por debajo de sus costos operativos, eso está mal, pero muchos colegas no lo saben. Y entonces es lo que yo propongo, por ejemplo, acá en México, que a nuestros compañeros y amigos que estamos tratando de hablar de gestión, empecemos con estos datos, o sea, con estos conceptos básicos de decirle primero al dueño de una clínica, eres empresario. Y como empresario, yo no es que traiga algo contra la medicina, tienes que cambiarte la bata y ponerte el saco. O sea, o sea, cambiaste, decidiste poner un negocio, ahora lo que tienes que hacer es empezar a estudiar conceptos de gestión. Y los conceptos de gestión son tantos como en el caso de medicina, pero ahora te toca a ti porque tú eres dueño. Entonces es importantísimo, nosotros ahorita estamos en estas campañas de hacer una invitación a los que apenas van a emprender un negocio, a los que ya lo tienen, que empecemos, no es que dejes la medicina, pero sí que te empieces a meter en muchas cosas de gestión, en muchos cursos, en muchos talleres, porque no es la misma cantidad de cursos y talleres que toman de medicina que de gestión. Y yo hay veces que les pregunto a los colegas que cobran, se supone que por arriba de la media, digo, ¿por qué cobras lo que cobras? Pues porque soy especialista. No, es que esa no es la respuesta. O sea, ¿por qué cobramos lo que cobramos? ¿En qué nos basamos para cobrar lo que cobramos? Es que yo tengo una maestría, es que yo tengo un doctorado y tienes clientes. No, pues no, es que algo está mal. O sea, algo te tienes que fijar o tienes que poner mucha atención en por qué estás cobrando lo que estás cobrando. Creo que estas partes que nosotros hablamos mucho y que a lo mejor puede ser muy básico hablar de clientes. A ver, ¿cómo identificar a tu cliente? ¿Cuál va a ser tu cliente? ¿De qué manera lo vas a identificar? ¿Cuál va a ser tu estrategia? Si es el cliente que tú quieres, si tu servicio está satisfaciendo esa necesidad. Si hay esa necesidad, por ejemplo, cuando se trata de especialistas, en verdad en tu zona hay una necesidad de lo que tú haces, y si no hay la necesidad, ¿cómo le vas a hacer para crearla? ¿Y cómo vas a culturalizar a la gente para que pague lo que tú vendes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que son las que aquí en México estamos tratando de llevar al veterinario, ¿no? Y también, bueno, cuáles son los nichos, ¿no? Hablar de los nichos de mercado y todo esto, ¿no? Digo, disculpa, no sé si... Sí,
La idea es que no sean monólogos, que haya un diálogo Exacto. y aportes cortitos, por favor. Aníbal, yo cuando trabajo con veterinarios o cuando estoy con mis alumnos de la facultad, les digo que el propietario de una clínica veterinaria tiene que llevar 2 chaquetas. La chaqueta de veterinario encima, que es la que le gusta, la que presume, la que le tiene que ver el cliente, y debajo tiene que llevar la chaqueta de empresario, pegada a la piel. Debajo de la otra, eso el propietario. Entonces yo hablo de las 2 chaquetas del veterinario. Empresarial debajo para que no se vea y encima la del veterinario. Entonces eso es evidente, o sea, a lo mejor hace 20 años podías trabajar solamente con una chaqueta, pero hoy en el siglo XXI es imposible. Con la competitividad y la competencia que hay, o gestionas tu clínica o estás muerto. Eso es, no sé qué opináis, pero eso es así. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero nuestro deber es enseñar a los compañeros que no saben o que crees que no saben, educar, o sea, igual que educamos a nuestros clientes de perros y gatos y exóticos y de animales varios, educar al resto de compañeros. Y los que estamos aquí, que ahora mismo quedamos 52, al final es nuestro deber hacerlo. Coincido que hay que educar, pero también creo que tenemos que ser claros en un mensaje. En el futuro tenemos que pensar que la medicina veterinaria requiere de que estén incorporados en nuestros negocios, en nuestras empresas, gente que se dedique profesionalmente a estos temas. Yo no creo en el veterinario que al mismo tiempo gestiona la empresa en todos sus aspectos. Sí creo en un veterinario con una mirada comercial, con una mirada empresarial, pero creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que cuando nos duelen los dientes a nosotros, vamos al dentista. Y tenemos que hacer lo mismo, tenemos que incorporar en nuestros equipos gente que trabaje los temas de gestión que yo no quiero, no sé, o en realidad si atiendan los problemas de gestión como Se cortó todo, Seba, pero sí estoy de acuerdo, y para eso, bueno, los aportes de Elena, de Ana, de Javier, que por eso anda por acá Javier también, que no es veterinario, pero aporta. De todas formas, Sebastián, sobre lo que tú estás diciendo, yo quiero hacer también una reflexión. Vamos a ver, si tú contratas una persona que te lleve la gestión de la clínica y lo contratas, yo creo que tú estás diciendo contratarle como uno más de la clínica, eso es un gasto fijo. Bueno, a lo mejor por eso te iba a decir, a lo mejor te sale más económico, más rentable con trabajar o contratar a un consultor que a cambio de una serie de tiempos, que es un gasto externo, que en cualquier momento, cuando ya aprendes, yo normalmente hago un trabajo en una clínica, estoy un año tutelándola, controlando indicadores, recomendaciones, y al año siguiente le digo, oye, ¿quieres seguir o no quieres seguir? Entonces, te quiero decir que siempre a lo mejor es mejor para una clínica, no estoy hablando de un hospital con 33 personas, con 1 millón de euros de facturación, que posiblemente les salga más rentable a lo mejor tenerle dentro. Pero bueno, yo creo que contratar una persona externa para mí sería lo ideal, pero lo que sí estoy contigo es contratar un experto, zapatero a tus zapatos, tú lo decías. Me duele una muela, voy al dentista. Y también saber que muchos consultores, bueno, Javi, me puedes corregir, pero en realidad no es un gasto sino una inversión, porque si su trabajo está bien hecho, vamos a tener más beneficios al final de un proceso. Quizás uno de los programas de análisis de negocio. Desde lo particular me pasa cuando uno trabaja con otros colegas, que esto, que les da vergüenza vender su servicio. Lo notan como malo vender el servicio, venderse ellos como un servicio. Y siempre les digo, o sea, ustedes son una marca, ustedes son un servicio, ustedes se tienen que vender, ustedes tienen que tener una imagen, sus conocimientos valen, su tiempo valen, y no está mal eso. O sea, es lo que ustedes tienen que plasmar en un costo, en lo que ustedes ponen en el precio. Yo creo que esa cabeza también a nosotros como veterinarios no nos enseñan eso en la facultad. Es más, a veces te inculcan que está mal que vos te vendas. No, es de lo que yo vivo.
es para lo que yo estudié, es por lo que yo trabajo. Entonces me parece que está bueno desde el lugar que uno tiene esa posibilidad de decirle, no, chicos, está bien, véndanse bien. O sea, con el conocimiento, decir, bueno, yo hago esto, mi trabajo es este y me diferencio por tal cosa. Pero creo que eso lo tenemos que inculcar y inculcarlo mucho y todo el tiempo, porque aún todavía se sigue viendo mal. Yo creo, vuelvo para atrás en el tiempo y tomo las palabras de Ana, hacia dónde queremos ir. Y vos sabés que es algo que yo pregunto siempre a los profesionales, ¿cómo se ven? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se ven en 2 años? Nosotros tenemos un país muy vertiginoso en todo sentido, a nivel económico principalmente, entonces no podemos ver más allá de, les diría que 1 año, es terrible lo que estoy diciendo, pero no más de 1 año o 2 años, justamente por esta alta volatilidad que tenemos. Entonces lo primero que yo pregunto es eso, bueno, ¿cómo te ves de acá a 1 año? 2 años. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde quieres ir? A partir de ahí, ya nos tenemos que meter en otros temas, en estrategia, que también habló Ana, que también habló José Luis. ¿Qué tipo de estrategia hay que plantearse entonces? Cuando nos planteamos la idea de contratar, o se plantean la idea de contratar un consultor como nosotros, hablo puntualmente en mi caso, esto de poder verlo, si es una inversión o es un gasto. Bueno, pero ¿tenés una estrategia para poder determinar si contratarme a mí como consultor va a ser un gasto o una inversión? Entonces, me parece que hay que tirar del ovillo preguntándonos previamente otras cosas y con otro nivel de análisis. Coincido con Sebastián en lo que decía, y esto fue un tema charlado también en el encuentro anterior, ¿no? Bueno, sos empresario o tenés una empresa, como decía Jonathan Lloyd, y eso lo tenemos que también tener claro, y lo tenemos que hablar con nuestros clientes. Hablo puntualmente yo como consultor, ¿no? Entonces, es importante la especialización en esto. Salvando las diferencias de como que yo me pondría a operar, haría un desastre haría, además del ejercicio ilegal. Entonces, hay que hacer, realmente hay que pedir ayuda en ciertas cosas que uno no maneja. Pero creo que, vuelvo al principio y no me quiero extender, es clave poder determinar si es gasto o inversión, si tenemos una estrategia, y hacia dónde queremos ir, ¿sí? A qué puerto queremos llegar. Tal cual. Si a Boston o a, ¿cuál era? Dominicana, ¿no? República Dominicana. Ahí está. Yo a cualquiera de los 2 lados voy, así que Ana, no hay problema. Los 2 lugares son muy lindos. Bueno, yo diría de ir cerrando porque el debate puede seguir hasta el infinito y llevamos ya, yo creo que casi 4 horas, ¿no? ¿Sí? 4 horas, sí. Demasiado. Yo creo que A se ver puede si cerrar. hacer una devolución final. No, Federico, yo creo que, bajo mi punto de vista, yo creo que ha sido una tarde muy interesante. Hemos tocado muchos aspectos y la verdad que yo creo que estaban todos muy relacionados. Primero, la preocupación de hacer cosas diferentes, de conocer mejor a nuestro cliente y mirar las discusiones de precios, al final se acaban con quien eliges el cliente. Nosotros podemos segmentar determinado tipo de clientes en base a nuestros precios, pero al final quien nos elige es el cliente. Y tener en cuenta una cosa, estos son estudios que se hicieron hace varios años, creo que fue Royal Canin o Hills. Si analizamos las causas de abandono de un centro veterinario, el precio no es la primera causa, es la tercera. La primera causa es la mala comunicación. La segunda son las instalaciones, causas ambientales, y la tercera el precio. Ojo, el precio es importante, pero yo creo que tampoco tenemos que obsesionarnos. Lo único que, como decía Ana, tenemos que marcar la estrategia. Yo cuando a los alumnos les digo, mirad chicos, cuando acabéis, ¿qué queréis hacer? Dice, no, yo quiero montar una clínica veterinaria. Yo también. Digo, oye, ¿y por qué no os asociáis los 3? Y en vez de competir cada uno con una clínica por los perros, por los gatos y por los exóticos, como llevaba Nuria en su clínica, ¿por qué no se dedica, montáis una clínica? Con lo cual, ya no hacéis competencia. Y uno de vosotros se dedica a perros, otro a gatos y otro a exóticos. Y es que yo creo que es una mentalidad, por lo menos en España, que es muy individualista. O sea, yo no sé qué ocurre, pero los veterinarios salen con idea
yo voy a montar mi propia clínica. Oye, asóciate con 3 compañeros. O sea, es ilógico que en una zona 3 personas monten una clínica y compitan por el mismo cliente. A lo mejor es más rentable asociarse entre los 3 y competir cada uno con una especialidad. Y nada más, oye, muchas gracias. Os llevamos muchas horas y hay 51 personas todavía conectadas. ¿Alguna reflexión final? No, ¿quién? ¿Yo o...? No, Nuria, No, Nuria o Ana. Nuria, por eso. Vamos en ese orden. No estás con el micrófono, espera que te activo yo. No sé si puedes activar el micrófono, Nuri. ¿No? Bueno. Ana, ¿alguna otra reflexión? ¿El resto del equipo? ¿Alguien más que haya querido decir algo? De mi parte, mientras tanto, mientras activan otros micrófonos, si no ponen en práctica algo de todo lo que hablamos, no sirve de nada. ¿Sí? Se generó mucho material, se va a seguir generando material. Está el libro de José Luis ya disponible, la hoja clínica de Caro Petit, que es súper importante para que tengan en cuenta con qué poquito pueden mejorar mucho la imagen profesional y el servicio real, y un montón de otros tips. Lo que dijeron, uno no puede ser el mejor copywriter y hay gente que se dedica a eso, y lo mismo para las redes y lo mismo para el marketing general. Ahí, Nuria, tenés micrófono. Sí, por fin. Es que se me había quedado bloqueado el ratón y todo este rato no he podido participar porque no tenía micrófono. Bueno, encantada por estar aquí. Tengo que decir que lo de los precios era un tema del pasado, del presente y del futuro, porque parece que no aprendemos y a pesar de que hay muchas charlas de gestión, seguimos hablando del precio y espero que poco a poco vaya calando el mensaje. Yo creo que hay más interés por la gestión y eso va a ayudar también al tema de ir regulando los precios, ¿no? Otra cosa es ya la parte mía, ¿no? De gestión de personas, que también habrá que darle ya la importancia también y empezar también a trabajar un poco más profesionalmente, ¿no? Y muchas gracias por invitarme. Un placer. No sé si se escucha, Fede. Sí, claro. No, yo decirles que eso, que hoy en día me parece que lo más importante es los que somos especialistas, los que hacemos una especialidad, que eso no alcanza. Que tenemos que saber trabajar con otro colega, saber generar una relación con el propietario, con la familia. Está muy bueno ser un buen profesional, pero que eso no alcanza. Si yo hago 5 consultas quirúrgicas y confirmo una cirugía, algo estoy haciendo mal. Y no es por el precio, estoy segura que no es por el precio. Así que bueno, yo creo que hay mucho para trabajar. También hablaron de todo eso de explicarle a la gente qué servicio brindamos, por qué incluimos, o sea, hablar y hablar con el propietario. Usar las redes, yo uso mucho WhatsApp, me mandan las placas, le marco a la gente las placas, le explico. Obviamente que eso lleva un tiempo y después uno lo cobrará o no, pero nos tenemos que meter la idea de la gestión porque si no, nos vamos a frustrar, vamos a gastar mucho dinero, mucho tiempo en formarnos y va a quedar ahí. Es que la comunicación es una parte muy importante del servicio. Si uno lo hace y no lo comunica, no sirve. Correcto. Nos vamos a frustrar, vamos a ser muy buenos profesionales, muy calificados y va a quedar ahí, no va a servir. Tengo que decir que los jóvenes se ven por las redes sociales, quiero abrir un centro, necesito información sobre gestión, como que ya están buscando más, quizás ese trabajo que llevamos haciendo los que estamos en gestión durante años está calando y creo que ya no abren como muchos abrimos, un poco a ciegas de gestión, ya le dan más importancia y veo que las redes sociales han abierto a que puedan informarse y no entrar en la guerra de precios, ¿no? O entrar en lo que decía José Luis de la colaboración o la co-creación o colaboración entre profesionales, ¿no? El mar azul y abandonar los océanos rojos. Sí. Vir, ¿estás por ahí? Sí, yo por mi parte, bueno, súper interesante todo esto, es increíble cómo fue creciendo este espacio, este grupo, y también lo que me llevo es la conexión y la comunicación, más allá con nuestros clientes, también con nuestros pares. Yo creo sinceramente en el crecimiento comunitario, y me parece un valor muy lindo que nos podemos llevar todos también, ¿no? Esto de estar compartiendo nuestras visiones de negocio, nuestros aprendizajes,
todo esto con la idea de generar mejor calidad de servicio, mejores negocios, así que súper lindo y ojalá sigamos creciendo, y así como dijeron que de Costa Rica hay un solo veterinaria, me parece que nuestra misión ahora es contagiarlo y multiplicarlo para poder ir incluyendo cada vez más gente dentro de todas estas ideas y aprendizajes. Así que muchas gracias a todos. Bien. Mientras tanto, mientras toman más la palabra, voy a emitir otra votación. A los coanfitriones no votan, pero tampoco, por favor, detengan la votación. El próximo evento, si se hiciera un domingo, dentro de 3, 4 semanas, ¿prefieren el horario de ahora, 1 o 2 horas antes, 1, 2, 3 horas después? Voten a ver qué les viene bien a cada uno en su país. Mientras tanto, sigan las devoluciones. No sé, quien quiera tomar la palabra, lo hace. No sé si Oscar anda por ahí, Javi, alguna palabra más, Sebas, etcétera. Todos. Bueno, yo quiero, ya hablo yo ahora, yo quiero dar las gracias y sobre todo que espero que básicamente que a mí la idea que me gustaría que calara bien en cada uno de nosotros es que si queremos llegar a un sitio, tenemos que enfocarnos y poner foco en ese sitio. Si vamos dando tumbos, vamos a acabar pues, en cualquier lado menos en ese sitio. Entonces, si estos 3 veterinarios que decían que querían hacer exóticos gatos y perros quieren hacerlo, que se enfoquen en eso y vayan a por todas. Que tengas tú la estrategia y que tengas tú la visión. Que seas tú el que decides el camino de tu vida. Perfecto. Y que hagan un pacto de socios, que es una documentación legal que va muy bien hacerla. Que también no hemos salido de este tema, pero este tema también es muy importante, ¿no? Crear un pacto de socios para el tema de evitar conflictos posteriormente. Tal cual. Fede. Diga. Solamente darle la importancia de lo que es la socialización del conocimiento, ¿no? O sea, cualquiera que escuche estas charlas, como una charla técnica veterinaria cruda, es como que no faltará el que pensará, pero se lo estás diciendo a todo el mundo, ¿en dónde está el rédito individual? Y el rédito individual va a estar en el rédito general y gremial. Si un profesional veterinario se destaca del medio en el que está, se va a destacar en donde el techo de ese medio, va a llegar hasta donde el techo de ese medio te lo permita. Si queremos realmente tener una profesión digna, no sirve de nada levantar el techo individual. Lo que tenemos que levantar es el techo gremial y grupal. Y estas instancias de formación tan generosas son parte fundamental, ¿no? Tal cual, porque estoy seguro que Ana, Nuria, José Luis, cuando le tocó a Virginia, Cecilia, ellos cobran por hacer todo esto y vienen aquí desinteresadamente a compartir todo lo que saben. Y la verdad estamos plenamente agradecidos. Aquí nadie gana plata. José Luis, está silenciado. Ah, no te avisaron que no había plata. Era eso. Entonces lo vamos a silenciar. Gracias por darnos tu libro gratis, José Luis. No va a haber regalías. Tienes el micrófono apagado. Pues nada, que era una broma. Decir, es que no nos pagas. No. Encantado de estar aquí con vosotros, de verdad. Bueno, tienen 150 pesos de crédito cada uno de ustedes para venir a cobrar. O sea, debe ser mucha plata. Imagínense en España que es mucha plata. Pesos argentinos. Bueno, Jorge Guerrero, que andás por ahí, o alguien más que quiera hacer una devolución, y ya cerramos. Sí, quien quiera. No sé si me escucharán. A ver, si no se interrumpe, dale. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, agradecerles a todos por haber asistido a este cuarto encuentro que hemos preparado con harto cariño entre todos. Esperamos verlos nuevamente en el próximo y los siguientes. Recordarles que todo lo que compartimos, lo que intercambiamos, como dijo Fede, hay que llevarlo a la práctica, si no queda en el olvido y no sirve de nada. Sus inquietudes, los nuevos temas que quisieran tratar, también nos pueden enviar correos o proponerlos en el grupo de Facebook al cual deben participar. Y esperamos que también puedan promover esta iniciativa colaborativa en sus países y entre sus colegas para que más personas puedan informarse, compartir, disfrutar y aprender de todo lo que es el marketing, la gestión, el liderazgo y el networking. Eso de mi parte. Muchas gracias. ¿Se escuchó? Sí, ahora sí. Perfectamente. No te decimos nada, es que se escucha. Perfecto. Bueno, cerramos nomás.
Cerramos, Federico. Tú tienes la palabra. Chao. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Feliz domingo. Felicidades.